Hola, mi nombre es Natalia Fernández Herón y el día de hoy voy a hacer un resumen del capítulo 16 sobre la matematización de la ciencia, empezando por el concepto de ciencia por parte de Descartes. Y es que Descartes nos decía que la esencia de la ciencia son las matemáticas. Nos decía que el movimiento se producía por la acción de fuerza en las moléculas obedeciendo a leyes matemáticas invariables, es decir, todos los fenómenos podían ser descritos matemáticamente. También nos ofrecía dos mundos, una enorme máquina matemática que estaba armoniosamente ordenada en el espacio-tiempo. Luego nos proponía el mundo de los espíritus pensantes, donde básicamente entran las cualidades no matemáticas del mundo, tales como los colores o los sabores. Ahora vamos a hablar un poco del concepto de ciencia desde Galileo. Y bueno, primero recordemos que él fue un nacido atacante de la ciencia aristotélica. También él fue nombrado como matemático principal de la corte del gran duque Cosimo II de Medicis, donde pues se le protegió para que pudiera seguir estudiando, bueno, haciendo sus estudios, sus investigaciones y demás. También pues tenemos que tener en cuenta que él era un nacido defensor de la teoría heliocentrista de Copérnico, y esto le trajo pues varios problemas con en ese entonces la Inquisición. Entonces primero le hicieron prometer que no iba a volver a publicar nada que tuviera que ver con algún tipo de dogmatismo, sino solamente matemáticas. Él pues siguió estudiando y nuevamente en 1632 le obligaron a retractarse, precisamente por seguir publicando acerca de sus obras que atacaban a Aristóteles, que defendían la teoría heliocentrista, y básicamente le prohibieron publicar. Él vivió casi que en arresto domiciliario, donde siguió trabajando en sus ideas durante esos años, y luego en 1638 se llevó secretamente una de sus obras y se publicó en Holanda, donde él básicamente exponía su nuevo método científico. Él decía que la naturaleza era sencilla y ordenada, actuando acorde con leyes matemáticas perfectas e inmutables. También introdujo el concepto de atomismo, que son átomos indestructibles e individuales, y que cualquier rama de la ciencia puede ser configurada sobre el modelo de las matemáticas. También se separó completamente de los griegos, y en física él decía que los primeros principios debían prevenir de la experimentación, más no como tal de leyes matemáticas o de axiomas matemáticos. También él decía que el conocimiento provenía de la observación y no de los libros. Galileo, con Huygens, Descartes y Newton, forjaron la ciencia moderna. Básicamente hicieron las bases para que nuevas teorías profundas se desarrollaran más adelante. Galileo propuso los axiomas cuantitativos, como por ejemplo el peso con el que cae una bola es 32 veces el número de segundos, reescrito como v igual a 32 multiplicado por t. Esto ocasionó que Descartes protestara porque decía que estas afirmaciones no tenían ningún tipo de cimiento. Después de esto, Galileo introdujo los conceptos fundamentales de distancia, tiempo, velocidad, aceleración, fuerza, masa y peso. Ahora vamos a hablar un poco acerca del concepto de función. Básicamente esto nació del desafío que se tenía en ese entonces de deducir las leyes de Kepler a partir de los principios de movimiento. Esto pues nace de la necesidad de métodos precisos, por ejemplo, para calcular la latitud y la longitud. La longitud de hecho representaba un problema mucho más difícil de calcular, inclusive después de muchas pérdidas monetarias en los barcos y demás, porque pues habían errores hasta de 500 millas. Lo que hicieron fue utilizar la dirección de la luna en relación a las estrellas para poder calcular la longitud, pero pues esto realmente tenía una muy poca precisión. Hooke y Huygens empezaron a trabajar en el péndulo para construir relojes y lo lograron en 1761. Ya en el siglo XVIII comenzaron a usarse oficialmente en los barcos. Las primeras funciones describían cosas como por ejemplo tiempos de descenso. De hecho, muchas de estas se estudiaron primero como curvas antes de que se identificara totalmente el concepto de función. Esto ocurrió con la función logaritmo, con la función seno, con la función exponencial, y funciones como seno de x estaban asociadas a la cicloide. Galileo también descubrió la parábola, que era la trayectoria de un proyectil disparado en el aire formando un ángulo con el suelo. También Descartes introdujo la distinción entre funciones algebraicas y funciones trascendentes, y Gregory en 1667 la hizo formalmente. También dio una definición más explícita de función como una cantidad que se obtiene de otras cantidades mediante una sucesión de operaciones que no se conservó. Newton utilizó el término de fluent para cualquier relación entre variables, y en 1677 Leibniz utilizó función para significar cualquier cantidad que varía de un punto a otro en una curva. También se introdujo, por ejemplo, la noción de constante, variable y parámetro. En 1714 Leibniz usó función para significar cantidades que dependen de una variable, y Bernoulli utilizaba x o este símbolo para significar una función general de x. Ya por último, Euler introdujo este símbolo que nosotros conocemos hasta el día de hoy como función de x en 1734.